Muy buenas tardes y gracias por su compañía. Hoy tenemos nueva información en el caso de Derek Rosa, el chico de 14 años de edad que enfrenta cargos por el asesinato de su madre a puñaladas en Hialeah, Florida, en octubre de 2023. Aunque su juicio aún no ha comenzado, el caso podría dar un giro inesperado, dependiendo del testimonio de su padrastro, quien fue citado a declarar el próximo mes de marzo. Antes de entrar en más detalles, le invito a ser parte de esta comunidad. Haga clic en el icono de me gusta, comparta este video y suscríbase a este canal en YouTube. No olvide activar la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pido su colaboración para seguir ejerciendo un periodismo tradicional independiente. Y con más es un proyecto 100% autónomo que depende de usted para seguir informando e investigando. Si desea apoyar, simplemente haga clic en el link que aparece en la descripción de este video o en el primero que ve cuando entra a este canal en YouTube. También puede visitar la página web que tiene en pantalla y allí dejar su contribución. Cualquier ayuda será muy agradecida. Derek Rosa enfrenta cargos de asesinato en primer grado, un delito que acarrea una pena máxima de hasta la pena de muerte en el estado de Florida. Pero debido a su edad, si es hallado culpable, simplemente podría ser condenado a cadena perpetua. Derek fue arrestado tras una supuesta confesión en la que dijo que asesinó a su madre, Irina García, propinándole 46 puñaladas, según informó el detective Joseph Elosegui. En su interrogatorio, Derek supuestamente detalló las búsquedas que realizó por internet antes del crimen, como ¿cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien? ¿Y puede un cuchillo pequeño cortar huesos? Tras el crimen, Derek llamó a la línea de emergencias del 911 y reportó la muerte de su madre. Los agentes policiales llegaron al apartamento y lo arrestaron. Los investigadores encontraron a Irina muerta en su dormitorio, cerca de la cuna donde dormía su bebé de 14 días de nacida, que estaba ilesa. Durante una audiencia judicial, el detective Elosegui indicó que Derek confesó el crimen 2 veces. La primera confesión la hizo cuando llamó al 911 para reportar los hechos y la segunda cuando fue interrogado por los detectives la misma noche del crimen. Ahí, el chico explicó qué tipo de cuchillo utilizó y cómo degolló a su madre, pero no confesó por qué lo habría hecho. Derek se declaró no culpable de los cargos. Su juicio estaba pautado para comenzar el 26 de febrero del año pasado, pero se pospuso para dar tiempo a la defensa de obtener más evidencias de la fiscalía, videos y fotos de la escena del crimen y datos de los 28 testigos que tendrá el Estado. Los abogados defensores quisieron investigar la escena del crimen, visitar el apartamento donde ocurrió la tragedia. No está claro qué buscaban en ese lugar. Debido al privilegio del cliente, no entraron en muchos detalles en la audiencia pública, pero dieron algunas pistas. Dijeron que querían analizar las medidas de los armarios, especialmente en el que el padrastro de Derek, Frank Ramos, guardaba armas. Querían ver qué tan lejos está ese closet del dormitorio. Esta información, según la defensa, los ayudaría a prepararse mejor para defenderse de las acusaciones. Los fiscales se opusieron a la inspección. La fiscalía destacó que entregó más de 700 fotos de la escena del crimen y el señor Ramos también estuvo en contra de la inspección. Durante una audiencia, Ramos dijo al juez Richard Hirsch en español que no estaba a favor porque los miembros de la familia, como el padre biológico de Derek y otros, limpiaron el apartamento. Ramos, en un esfuerzo por tratar de seguir adelante después del asesinato de su pareja, entregó el apartamento un mes después del crimen, a finales de noviembre de 2023. El juez Hirsch, al sopesar los derechos de privacidad de Ramos y las necesidades del abogado defensor, concedió la inspección bajo condiciones específicas. Según su orden, era una inspección de 3 horas y solo se permitiría la entrada a 3 personas.
uno de los abogados de Derek, un examinador forense y un fotógrafo, con una presencia policial afuera del apartamento. Los oficiales del Departamento de Policía de Hialeah y los fiscales estatales no podían entrar. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para el caso? Frank Ramos, el padrastro de Derek, es un camionero de origen cubano residente en Miami. El hombre ha sido objeto de intensa atención en las redes sociales tras el apuñalamiento de Irina García. Aunque muchos piden que sea investigado, las autoridades estatales no lo han identificado como persona de interés ni sospechoso. Aún así, deberá testificar en corte el próximo 25 de marzo para dar ciertas explicaciones. Para entender mejor la situación, me gustaría darle paso a una entrevista que le realizó mi colega Gloria Ordaz del programa Encuentro Virtual de la cadena Telemundo 51 al abogado criminalista Nelson Rodríguez Varela. Acá les dejo la entrevista. Complicado este juicio desde el punto de vista de los derechos constitucionales de Derek Rosa, desde el punto de vista de todas las mociones que ha presentado la defensa de Derek Rosa con respecto a que continúe en esa cárcel para adultos, pero sobre todo ahora con esta fotografía que la defensa está diciendo en la última moción que no es que el detective la extrajo, la policía la extrajo directamente de la cámara del bebé, sino que aparentemente, dicen ellos, el padrastro, Fran, fue quien supuestamente se le envió al detective. Así es. Y la defensa ha hecho un trabajo fenomenal con respecto a estas mociones que están presentando, porque desde el principio hemos visto que la Fiscalía se ha quedado un poco rezagada con respecto a la producción de documentos, la producción de evidencia electrónica y particularmente con respecto al tema que acabas de mencionar. Para que un documento o algo sea admisible en una corte criminal, tiene primero que ser relevante a los casos, al caso que se está disputando en la corte. Y segundo, tiene que autentificarse de alguna manera. Y ahí es donde están teniendo un problema específico en este caso. ¿Qué significa tiene que autentificarse de alguna manera para que el público comprenda? ¿Qué significa eso? Para que sea admisible tiene que tener credibilidad. ¿De dónde viene ese...? Pierde credibilidad si en efecto se comprueba o cuando el detective testifique eventualmente en el juicio y diga, sí, es verdad que Fran Ramos me la mandó, supuestamente. Supongamos que él diga eso. Bueno, si es exactamente lo que estamos diciendo, y hay que recordar con respecto a la moción que se presentó, que alega que en el momento en que el agente investigador del caso de la ciudad de Hialeah, el Oseguy, recibe esa foto que es parte del video, ellos todavía no habían confiscado la cámara, que me parece extraño que no la han confiscado en el momento que estuvieron en la escena del crimen. Yo me hubiera imaginado que eso es parte de lo que hubieran hecho desde el principio, confiscar ese elemento, ese dispositivo que hubiera sido crucial con respecto a establecer cualquier video, evidencia que se podría haber utilizado. Pero no lo habían confiscado y entonces aparentemente el padrastro, con el nombre que acabas de mencionar, es el que le remite a través de una vía electrónica esa fotografía, en el momento, o esa imagen que era parte de ese video. Pero entonces cuando recuperan la cámara y recuperan la grabadora de la cámara y hacen empiezan a buscar la evidencia que está ahí, hacen el dump de esa información, no está el video de donde proviene esa fotografía. Y eso causa problemas de prueba enormes para la Fiscalía, no solamente en términos de admisibilidad, pero si fuera admisible la fotografía de esa forma, tiene muy poca credibilidad porque se ha destruido de forma importante la proveniencia de esa fotografía. Y estamos hablando, y ahí la están viendo en pantalla, esa fotografía, son dos fotografías. Es esta fotografía que la Fiscalía dice es Derek Rosa encima de la madre, supuestamente en el momento del crimen, y también la otra fotografía donde se muestra a su madre, Irina García, en la cama cargando a su hermanita, que era pues una bebé en ese momento, tiene ahora más de un año. Claro. Cuando usted habla de, por ejemplo, determinar la credibilidad de la fotografía, o sea, se ve a ella en la foto, no es que nadie la inventó, ¿no? Claro, claro, pero para que esa foto sea admisible, no es el policía que confiscó la cámara
confiscó el dispositivo que grababa las imágenes, que lo llevó. Hay una cadena de custodia sobre esa evidencia que culmina en la extracción de esa información de esa grabadora, donde el policía y los oficiales técnicos que hacen esa extracción pueden testificar que ese video fue obtenido de esta cámara, que salió de esta grabadora, que fue confiscada en el momento en que la policía estuvo allí, y entonces ahí el jurado, después que es admisible, puede llegar a sus propias conclusiones. Pero en este caso tendría que testificar también el padrastro. ¿Cómo es que él obtuvo esa fotografía? ¿Cómo es que ese video ya no estaba en la cámara en el momento que la fiscalía lo confiscó? ¿Y es creíble el testimonio del padrastro? El jurado tendría que decir si le cree o no. El testimonio es tan creíble como el jurado lo determine, pero pierdes cuando la investigación falla de esa manera, crea problemas innecesarios para la fiscalía. Porque lo óptimo hubiera sido que la fiscalía tuviera todo el video, si la policía hubiera confiscado ese en ese momento. Pero al no hacerlo, ahora dependes de la credibilidad de otra persona. Y es importante porque la gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué no estaban esas imágenes en la cámara? Y es que se van borrando en la medida que pasan los días. Claro, porque se pasaron unos días en haberlos confiscado. Eso hubiera sido, el proceso hubiera sido obtener eso, apagarlo, para que no se grabara por encima de eso, porque si no va tiene una borrando. capacidad limitada. Sí, porque lo que ha salido es que cuando le entregan eso a la defensa, y lo tiene también la fiscalía, pues ya es un video que no tiene absolutamente nada que ver con el crimen. Claro, entonces hay otro problema. Se ha tirado una fotografía que está derivada de un video que no existe. Entonces, por lo tanto, la prueba es el video o la foto que el individuo sacó de ese video. No sabemos si hay más. Y no sabemos que hay más. Estamos hablando acerca de estas cosas desde el punto de vista de lo que está alegando la defensa en sus mociones. Y lo que está alegando la defensa en sus mociones es extremadamente importante para la determinación del juez con respecto a la admisibilidad de la evidencia. El jurado nunca va a escuchar de esta evidencia a no ser que el juez lo admita. Y va a haber un poco de litigación con respecto a la legitimidad de esa foto. El peso de la evidencia se lo dará al jurado una vez que eso entra, pero desde el principio tiene que ser relevante, tiene que ser admisible y la cadena de evidencia es fundamental. Y ya sabemos que, número uno, obviamente la defensa va a tratar de que sea excluido también del juicio el interrogatorio que se le hizo a Derek Rosa por parte de los oficiales de la Hialeah, claro. Y usted lo ha explicado, ¿no? Fue inconstitucional en el derecho de que no existía, o violaron ciertos derechos, no existía una persona mayor en ese interrogatorio. Claro, interrogaron a un menor de edad bajo circunstancias complicadas, si entendió o no entendió sus derechos constitucionales, y desde el punto de vista de interrogar a un menor de edad bajo estas circunstancias. Y ahora se sabe que es un niño que está, que tiene una condición de autismo. Y eso establece puntos importantes para que el juez considerar en términos de las mociones que se van a presentar, si el muchacho en el momento que da la declaración entendía cuáles eran sus derechos constitucionales como le fueron leídos por la policía, y si de verdad en el momento en que firma el documento o empieza a hablar con la policía, él entonces está rehusando a enforzar esos derechos, y eso requiere un momento de reflexión, y típicamente una persona con esa edad pues es argumentativo si podría o no ser válido esa determinación de que él rehusó a sus derechos constitucionales y dio esa declaración de forma voluntaria, entendiendo sus derechos. ¿O esté apto para un juicio? Bueno, eso es otra determinación un poco diferente. Lo interesante es que en un crimen hay 4 factores, ¿no? O sea, el cuerpo de Irina García, el arma, el cuchillo, hay una confesión en la cual él llama al 911 porque está el video que puede que sea excluido, pero está también la confesión donde él llama al 911, el número de emergencias. Lo que no se sabe es el motivo. Pero el motivo la Fiscalía no lo tiene que establecer. No lo tiene que establecer. La Fiscalía no tiene que establecer el motivo. La Fiscalía solamente tiene que establecer que él le dio muerte y está acusado al nivel que sea, si es primer grado con premeditación, si es segundo grado bajo otras circunstancias. Pero la Fiscalía nunca tiene que probar por qué lo hizo, cuál es el motivo. El motivo, cuando lo tienes, sirve para apuntalar o afincar más fuerte todavía la culpabilidad de la persona desde el punto de vista de que crea
una situación donde demuestras por qué lo hizo y eso ayuda más en casos donde la evidencia directa no es tan clara. Y si el motivo, por ejemplo, fue como, sabe que esto es un caso que ha llamado la atención de mucha gente y él tiene, bueno, $148,000 recaudado en donaciones para su defensa, ¿no? De la simpatía apoyo, que ha generado en el público en general y no solamente del sur de la Florida. O sea, si se determinase que fue obligado una persona. Bueno, la defensa tendría que establecer cualquiera de las defensas que fuera entonces tendría que presentada. haber otro acusado que no lo existe en este momento. Bueno, ¿no? sí, porque una de las defensas que podría establecer, si es verdad lo que estás diciendo, si se puede establecer, es que él estaba bajo amenaza a cometer algo que no lo hubiera cometido. Y esa amenaza no es simplemente decirle hazlo, es tenerlo bajo una amenaza seria de que él podría sufrir consecuencias si no lo hacía. Yo no he escuchado eso en este caso. No, claro que no, pero bueno, como usted dice, la Fiscalía no tiene que determinar o probar el motivo, por eso me llamó la atención. No ¿no? es Si otra un persona elemento, es obligada a matar a otra. No es un elemento Tengo del que hacer crimen. una pausa, pero sigo conversando contigo sobre este tema. Hago una pausa de 2 minutos y sigo analizando el caso de Derek Rosa. Esta es la foto que la defensa de Derek Rosa buscará suprimir del juicio, pedirle al juez que lo haga, o sea, que el juez Richard Hirsch no la considere en el juicio. El juicio está programado para empezar en mayo, posiblemente el día 19. Sigo analizando este caso con el abogado criminalista Nelson Rodríguez Varela. Abogado, ¿qué tendría que pasar o cómo ves tú, cómo visualizas la posibilidad de que esa foto el juez decida que hay que suprimirla? ¿Y cómo afectaría eso? Si eso pasa, ¿cómo afectaría el juicio? Evidencia se puede excluir por muchas razones. Si hay una violación de la Cuarta Enmienda, si fue obtenido de forma ilegal, si le violaron los derechos constitucionales a una persona para obtenerla, si no es relevante al caso. Pero en esta situación sería si no reúne las características de confiabilidad necesarias como para que tenga la suficiente vigencia como para ser presentada a los miembros del jurado. Tiene la Fiscalía que establecer de dónde procede. Primero que es relevante, de dónde procede. Pero la Fiscalía no lo ha establecido. No lo ha establecido todavía no ha llegado el juicio, pero la defensa va a tratar de excluirla. Pero tendría que hacerlo en términos constitucionales. O sea, si el detective Elosegui dice, me la envió Fran Ramos, el juez la tiene que excluir o debería excluirla. Me lo envió o si el Fran propio Ramos. Fran Ramos dice que supuestamente también va a testificar, yo se la envié al detective, ya hay que excluirla. En este caso, para excluirla, para que la Fiscalía pueda utilizarla, tiene que explicar el oficial cómo la obtuvo. Okay. Y entonces después tienen que traer a la persona que la encontró dentro de esa grabadora. Y esa persona tiene que testificar acerca de todos los elementos importantes. ¿Cuándo la encontró? ¿Qué es lo que enseña? Todo. ¿Qué es porque esa persona no vio lo que ocurrió? Tampoco, no puede decir esto es lo que este muchacho hizo, sino solamente puede autentificar la foto y los miembros del jurado entonces determinarían qué peso le van a dar a todo eso. Porque lo que es la evidencia es la foto, no lo que él realmente pueda decir acerca de la foto. Pero tienen que establecer una cadena evidenciaria para darle suficiente confiabilidad. Y claramente el juez es el que va a decidir todo esto antes de que se le presente al jurado. Yo esperaría que peleen eso, pero como mínimo, si el juez la deja entrar durante el juicio, el problema para ellos va a ser cuál va a ser el peso que el jurado le va a dar a esa evidencia dentro del contexto de que la policía no confiscó esa información en ese momento, que tuvieron que confiar en lo que va a decir otra persona de dónde lo sacó. Porque no es lo mismo que la policía haya agarrado eso, lo haya preservado, a que una persona haya tirado una foto. Esa foto tiene que haberse tomado en un momento en el cual eso todavía estaba en el drive, que tiene que haber sido en el momento en que eso ocurrió también. Tiene que ser relevante y demostrar aquello que la Fiscalía quiere utilizar en el juicio contra Derek Rosa. Y eso a veces es complicado cuando tú no tienes una cadena de evidenciaria lo suficientemente fuerte o cuando una pieza de evidencia no ha estado en las manos de la policía en el momento que esa pieza de evidencia se convierte en relevante al caso. ¿Por qué la defensa no ha logrado obtener todo lo que hay en su teléfono celular? Bueno,
es importante para la defensa obtenerlo, y la moción que ellos han presentado, y han presentado varias mociones tratando de obtener toda la evidencia electrónica, todos los devices o los elementos que tienen que ver con teléfonos celulares, inclusive los elementos que haya utilizado la policía para extraer la información de esos teléfonos. Ellos no solamente están buscando lo que la policía le vaya a dar, sino cuál es toda la data, sin que haya sido modificada, sin que haya estado puesta en un drive. Lo que buscó él, con quién habló. Sí, con lo que están pidiendo, están haciendo un trabajo excelente para Derek Rosa de la defensa desde el punto de vista de obtener toda la evidencia. Ahora bien, toda esa evidencia puede demostrar otras cosas también. Correcto. Habría que ver hasta qué punto esa evidencia es beneficial. Cuidado con lo que pides. Exactamente, para la defensa, pero también lo que es muy importante reconocer y que todo el mundo entienda es que el sistema de justicia y de juicios en los Estados Unidos está diseñado para que la defensa no tenga sorpresas. Todo lo que la policía haya obtenido, todo lo que vayan a utilizar, todo lo que sea que tienda a demostrar la inocencia de una persona, algo que sea exculpatorio, todo está basado en reglas para que todo eso se le entregue a la defensa y que la defensa pueda formular de qué manera va a representar a su cliente en un juicio. Lo que ha salido sobre las condiciones en las que ha estado viviendo durante más de un año este niño en la cárcel de adulto y que el juez no ha determinado transferirlo a la cárcel juvenil. ¿Se han violado sus derechos constitucionales en su opinión? Bueno, si es exactamente lo que la defensa ha presentado en sus mociones, el niño no está estudiando, el niño está está estudiando muy poco, las horas supuestamente que tiene para estudiar son muy pocas. Hay un montón de servicios que le dan a los menores de edad en el sistema de justicia menor y en las cárceles donde los menores de edad esperan por su juicio. Esas son cosas que no están ocurriendo donde Derek Rosa está. Es decir, no le están dando suficientemente tiempo de estudio, lo tienen dentro de su celda demasiado tiempo, no tiene interacción con otros estudiantes, no tiene derecho a tener sus propios elementos, lo tienen también muchas veces solo. ¿Usted cree que este juez, que siempre se ha dicho que es un juez muy justo, Richard Hirsch, antes del juicio se apruebe o determine transferirlo? Yo creo que es muy posible, pero también en marzo ahora, el 14 de marzo. Claro, no, y el juez Hirsch es una persona muy seria, pero también lo que puede pasar y hay que interpretar es que la manera en la cual tienen a Derek Rosa preso en la corte en la cárcel de adultos, lo tienen preso bajo circunstancias que violan la 8ª enmienda, porque lo tienen bajo condiciones donde el castigo es inusual y demasiado fuerte para las circunstancias. Esto inclusive también podría ser presentado como una demanda en la Corte Federal por violar los derechos federales que tiene bajo la Constitución. Abogado Nelson Rodríguez Varela, siempre le agradezco muchísimo que venga al programa y así yo sigo aprendiendo de derecho criminal y penalista. Gracias. Muchas gracias, de verdad que sí. Le agradezco muchísimo. Esto es un caso de mucho interés para nuestra audiencia y estamos dándole seguimiento de la manera más seria posible e imparcial para que la gente entienda, ¿no? De que es un caso donde murió una persona y en este momento este joven enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. Así es, y las garantías procesales que se merece un acusado bajo estas circunstancias, mucho más un niño menor de edad, como es en este caso, son fundamentales para que haya justicia en cualquier sistema norteamericano. Es importante destacar que, según informó Derek, cuando llamó al 911, Frank Ramos no estaba en casa al momento del crimen, pues supuestamente se encontraba trabajando en el estado de Georgia. Sin embargo, durante su interrogatorio, Derek mencionó que había encontrado las armas de su padrastro con la intención de suicidarse, pero finalmente desistió. Aunque no existen pruebas que vinculen a Ramos con el asesinato, decenas de personas en las redes sociales han difundido teorías sobre su posible implicación, aunque éstas carecen de fundamentos. Además, los simpatizantes de Derek cuestionan la versión oficial debido a supuestas inconsistencias, como una segunda voz en la llamada al 911 y la imagen de una figura pesada encima de la víctima tomada por un monitor de bebés o una cámara en la habitación. A pesar de su corta edad, Derek Rosa está siendo procesado como adulto y actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Metro West, una prisión para adultos. Es el más joven de 34 menores detenidos en esa prisión. Los demás tienen 16 o 17 años.
Como siempre, estaré pendiente de todos los avances en este caso y les traeré todas las actualizaciones. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de ENI con más. Un breve informativo, siempre con la verdad. Deseándoles a todos un buen y bendecido fin de semana. Hasta la próxima.